Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio a una plática el día de hoy muy interesante, así que quédate y muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros, con tu familia de Balsas Dental. Créeme que este tema te va a encantar, va a estar muy, muy padre. Gracias, gracias, en verdad te agradezco por conectarte. Vamos a compartir, vamos a interactuar para que esta plática pueda llegar a más personas y bueno, pueda ser más provechosa, ya que el día de hoy voy a hablar de un tema sumamente interesante. Me encuentro aquí en la ciudad de Puebla, soy Marco Antonio Sosa Sánchez, quizá ya me conozcas y si no, bueno, pues me presento para ti. El día de hoy vamos a hablar acerca de Endocrown. Es una alternativa de restauración muy interesante. Si quieres conocer un poquito más de esta técnica, de en qué consiste, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, dónde y cuándo vamos a poder utilizarlas, entonces quédate aquí con nosotros y vamos a dar inicio para que, bueno, pues tú aprendas un poquito más de esta técnica. Agradezco a Balsas Dental por la invitación y bueno, pues también le mando un abrazo y un saludo a todo el equipo de Balsas Dental de parte de su amigo y compañero de trabajo Marco Sosa. Bueno, pues entonces ya tenemos un buen número de audiencia. Yo creo que vamos a comenzar de una vez. Si ustedes están de acuerdo, dejen su like para que empecemos. Y bueno, pues déjenme entonces aquí checar mi pantalla para poder compartir. Y bueno, entonces, vamos a hablar acerca de Endocrown. Bien, ya por ahí se debe estar apareciendo mi pantalla para todos ustedes. Y bueno, pues el tema de hoy se titula Caminos Restaurativos Endocrown, de parte de su servidor, Marco Antonio Sosa Sánchez. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes desde la ciudad de Puebla. Y bueno, estoy muy emocionado porque ya quería compartir con ustedes este tema. Sé que te va a encantar, está muy interesante, hay muchas cosas importantes que el día de hoy vamos a poder aprender. Y bueno, pues vamos a comenzar con esto. Actualmente, creo que la rehabilitación de dientes tratados endodónticamente con una gran pérdida coronal es para todos un desafío clínico. Y bueno, esto por diversas razones, ¿no? Los endopostes, pues sí, tienen un gran éxito clínico, pero también tenemos que reconocer que hay una desventaja importante, ya que la eliminación del material de la gutapercha intraconducto y parte del tejido también para poder colocar un poste dentro de este órgano dentario tratado endodónticamente podría afectar el comportamiento biomecánico de los dientes y producir una fractura a corto o mediano plazo. Y aquí te dejo algunas imágenes de ilustraciones, pues que todos estamos bastante familiarizados con el término de endodoncia, con el término de endopostes. Entonces, bueno, como tú podrás darte cuenta, aquí en la imagen, déjame activar mi puntero, tenemos pues ya un conducto trabajado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues de momento desobturar para poder ocupar ese espacio en el cual nosotros vamos a colocar un endoposte y bueno, de esta manera nosotros podamos dar un mejor soporte interno a la pieza para poder concluir con un tratamiento rehabilitador. Pero bueno, ¿qué pasa cuando nosotros elegimos un mal poste o qué pasa cuando estamos eliminando una porción de material y también de tejido dental? Bueno, pues es eso, le reducimos comportamientos biomecánicos al diente, ¿no? Y en esta imagen, que bueno, pues sé que ya no es nada común que hoy en día alguien tenga la filosofía de colocar, y la evidencia científica, claro, de colocar dientes roscados. Quizá los hemos encontrado en nuestra práctica diaria de pacientes que acuden con nosotros porque ese diente lo trataron hace 20, 30 años y bueno, todavía encontramos este tipo de postes roscados que bueno, pues lo único que llevan es al fracaso de este órgano dentario. Y bueno, entonces, ¿qué otra alternativa podemos encontrar para poder reconstruir dientes que tienen una gran destrucción coronal? Bueno, pues aquí te muestro una imagen que es cortesía del doctor Yáñez, un excelente endodoncista de Chile, en donde, bueno, pues nos presenta este caso clínico, el cual él abordó con una línea de endodoncia bien interesante que se llama BDW Endodontics. Tenemos aquí, por ejemplo, cómo abordó el caso, la primera radiografía, la radiografía final y el control a los 24 meses, ¿no? Entonces, vemos pues un buen
trabajo de tratamiento de conductos. Y bueno, pues esta es una de las líneas que él trabajó, BDW Endodontics. Esta es una línea alemana que tiene más de 150 años en el mercado y gracias a Dios ya está en México. Entonces, si tú quieres saber más de esta línea, pues contacta a Balsas Dental y ellos te dirán cuál es tu distribuidor local más cercano. Esta es la línea de Endodontic Reciproc Blue, la cual, bueno, pues es bastante elástica y como tú podrás ver en la imagen anterior, pues permite trabajar conductos que tienen algunas curvaturas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes un buen tratamiento de endodoncia, cuando tuviste un buen endodoncista, utilizó muy buenos materiales de endodoncia? Lo que nos respecta a nosotros, pues es la rehabilitación. En la rehabilitación, afortunadamente, algo que me encanta de la endodoncia son los caminos restaurativos que a veces podemos elegir basados en muchas situaciones, en el tipo de paciente, en la economía, en el tiempo, en muchas razones. Nosotros tenemos pues una carta abierta, la cual vamos a poder seleccionar como clínicos de cuál es la mejor alternativa en ese momento para el paciente, considerando otras variantes. Existen este tipo de postes que son los de perno muñón colado, como el de la imagen superior, y los postes fibra de vidrio, como el de la imagen inferior, ¿no? Y bueno, son excelentes alternativas restaurativas para poder llevar a un tratamiento al éxito, son muy buenos, pero bueno, te voy a enseñar el día de hoy otra alternativa que también tú puedes utilizar en tu consultorio, siempre y cuando consideres las ventajas, las desventajas y las indicaciones y contraindicaciones para cada caso. El día de hoy te quiero presentar la EndoCrown, o en español, una endocorona. Es una opción restaurativa, no va a sustituir nada, simplemente es una alternativa que tú podrías tener más en el consultorio y que tú podrías estar trabajando. Este tipo de tratamientos es un tratamiento indirecto, el cual, bueno, pues la literatura tal cual lo describe como una restauración de cobertura con un margen circunferencial que tiene una retención central. Ahorita vamos a poder ver más imágenes de este tipo de restauraciones, que obviamente se va a extender hacia la parte cameral y también, bueno, pues presenta una excelente alternativa de reconstrucción en dientes bastante destruidos como el que ves aquí en la imagen. De momento, pues nosotros, al no conocer de este tratamiento de endocoronas, podríamos pensar, bueno, hacemos la endodoncia, colocamos un poste, perno muñón colado o fibra de vidrio, dependiendo del caso y la indicación de cada tratamiento, y posteriormente hago mi muñón con una resina de alto relleno y bueno, pues ahí mi preparación y una corona, ¿no? Pero bueno, yo puedo hacer todo eso en un solo paso con una EndoCrown. Bueno, pues acerca de los antecedentes, para que tengas un poquito de información acerca de este tipo de tratamientos, este fue descrito por primera vez en 1995 como una técnica de monobloque, que ahorita vamos a explicar, pero fue hasta 1999 que la palabra o el término EndoCrown fue utilizado por primera vez. Relativamente podríamos decir que es un tratamiento bastante joven, incluso es más joven que yo. Yo soy del 92, desde el 95 pues ya tenemos bastantes estudios que pueden respaldar la eficacia de este tipo de tratamientos o alternativas. Hay que considerar estos aspectos bastante importantes. ¿Por qué se conoce como monobloque? Bueno, porque este tipo de restauraciones involucra la parte de la corona, la parte del poste y también de un núcleo, ¿no? En este sentido, bueno, pues la forma de este monobloque se va a anclar dentro de la cámara o lo que correspondería a la cámara pulpar y en los márgenes de la cavidad, lo cual pues va a dar una retención de dos tipos, macro y micro retención mecánica, esto proporcionada por las estructuras adyacentes, que en este caso son todas las paredes, y por supuesto por la cementación adhesiva que se requiere para este tipo de tratamientos. A mayor adherencia, pues obviamente la restauración va a tener una mejor distribución de la tensión durante el estrés masticatorio, lo cual va a resultar que el índice o el porcentaje de fracturas sea muy reducido con este tratamiento. Las ventajas que tú tienes que conocer pues son las siguientes. La verdad me encanta porque si tú lo pusieras en una balanza encontramos más número de ventajas que de desventajas, dentro de las cuales, bueno, pues vamos a nombrarlas. Una de las ventajas es que permite prevenir el riesgo de la recontaminación durante la desobturación. ¿Qué es lo que pasa? Estaba yo leyendo apenas acerca de la contaminación que puede existir en nuestras líneas de agua de la unidad dental.
porque a pesar de que nosotros, la mayoría de nosotros tenemos unidades que tienen un suministro de agua independiente al agua potable del ayuntamiento, de la ciudad donde tú estés, y a pesar de que tú uses agua purificada o incluso quieras usar agua destilada o bidestilada, el agua que tú quieras, la presencia del agua va a generar vida dentro de las líneas de la unidad dental. Hay que hacer estudios de preferencia mensuales para hacer un conteo de unidades formadoras de colonias para determinar si el agua que estamos trabajando en la unidad está contaminada o no tiene tanta contaminación. Si tú no excedes arriba de las 500 unidades formadoras de bacterias, es un agua que es aceptada, que no vas a tener ningún problema para trabajar con ella, pero si tú tienes un nivel superior a las 500 unidades formadoras de bacterias, déjame decirte que entonces tu unidad es un riesgo o un peligro biológico para tu paciente, porque durante el procedimiento de trabajar con los pacientes y estar trabajando con el agua directamente en sus bocas, que puede venir de tu pieza de alta velocidad, de la jeringa triple, cuando estés enjuagando, etcétera, pues estás introduciendo esa cantidad de bacterias dentro de la boca de tu paciente. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo voy a desobturar una endodoncia o voy a cementar un poste en una segunda intención? Bueno, pues en primer lugar, si yo no conozco el número de cantidad de unidades formadoras de colonias en la línea de agua de mi unidad, pues posiblemente cuando yo esté lavando el ácido fosfórico durante el protocolo de la colocación de un poste fibra de vidrio, seguramente pueda yo estar recontaminando esta endodoncia, ¿no? Entonces, eso es muy importante e interesante de saber, porque, bueno, de lo contrario, podríamos nosotros llevar al fracaso un tratamiento de este tipo, ¿no? Pero por el contrario, hacer una técnica monobloque o una endocorona, pues va a poder reducir o prevenir el riesgo de la recontaminación al desobturar, ¿no? O al estar haciendo el protocolo de la cementación del poste. También este tratamiento está indicado en raíces curvas o estrechas, cuando de momento, pues, colocar un poste pueda estar contraindicado, tú vas a poder colocar una endocorona. Es una técnica sencilla, pero sobre todo que tus pacientes van a agradecer porque es de menor costo. En este sentido, tú puedes incorporar en un monobloque un solo costo a desglosar un costo por el poste y un coste por, llámele inlay, resina o corona. Entonces, es una técnica también pensada como una alternativa económica para poder ofrecerla al paciente y bueno, pues si es así, pues también poder aligerar un poquito más la cotización de su lista de rehabilitación que estemos trabajando. Obviamente también es un tratamiento conservador y altamente estético. Obviamente también nos involucra un menor número de citas en el consultorio por el hecho de que simplificamos el paso del poste, ¿no? Entonces, algo que yo he estado hablando desde el año pasado es que, bueno, pues en medida de lo posible, la menor cantidad de visitas que podamos hacerle a venir a un paciente del consultorio, pues va a ser mejor en estos tiempos de pandemia, ¿no? Lo exponemos menos, nos exponemos menos nosotros, porque bueno, pues no todos los pacientes se pueden transportar en automóvil propio, ¿no? De momento alguno vendrá en Uber, en taxi, en un medio de transporte público en el cual, bueno, pues podría captar algún tipo de contaminación y bueno, pues de esta manera podemos reducir incluso estos inconvenientes de alargar las citas de tratamiento. Al ser un monobloque y que obviamente está retenido por las paredes dentro de la cavidad, bueno, pues va a tener una mejor distribución de las fuerzas de tensión masticatoria a lo largo de toda la estructura dental, como lo platicamos hace un ratito. Pero bueno, también es importante conocer las desventajas porque recuerda que en primer lugar ningún material es eterno, ningún tratamiento es eterno y ningún tratamiento pues es 100% de ventajas. También hay desventajas y ya nos corresponde a nosotros en el área clínica decidir si este tratamiento es el necesario para mi paciente o no. Dentro de las desventajas, pues hay un riesgo de desunión de la restauración del diente, pero esta principalmente es por la siguiente razón. Porque no sabemos o bueno, no hay una determinación de que todos van a trabajar con los protocolos adecuados, que todos van a aislar absolutamente en ese momento, que todos van a utilizar una lámpara de fotocurado de amplio espectro, que todos van a utilizar
un buen sistema adhesivo, que todos van a utilizar un buen sistema de cementación, un buen protocolo, y creo que este punto de desventaja se desglosa a esta área, ¿no? Como en el sentido de las restauraciones de composite. Fíjate que a mí me da mucha curiosidad que ninguna marca comercial dentro de sus llaves de valor de producto te dice alguna leyenda de publicidad, esta resina dura 10 años, 15, 20, 5, 8, 3, no dan ningún tiempo de vida específico porque hay una controversia entre los estudios in vitro y los estudios in vivo de cuánto es el tiempo de vida de una restauración, principalmente porque hay muchos factores que en los estudios in vitro pues se pueden controlar, ¿no? Aquí pues se controla el factor de la humedad, el factor pues del uso de una correcta lámpara de fotocurado o el de estar colocándola adecuadamente, porque podemos tener una excelente lámpara de fotocurado, pero si tampoco la estamos colocando adecuadamente, pues son algunas variables que pueden distorsionar el trabajo final, ¿no? En comparación de los estudios a nivel en vivo, en donde, bueno, pues hay más variables que en muchos sentidos no se pueden controlar, ¿no? Pero, ¿qué te puedo yo sugerir ante tales situaciones? Que siempre, en medida de lo posible, siempre hagas un aislamiento absoluto, esto pues por todas las ventajas que tú ya conoces, pero principalmente para poder aumentar el riesgo el éxito de adhesión en cualquier tipo de restauración, que como te había mencionado, compres una buena lámpara, que la coloques el haz de luz perfectamente en la restauración que estás trabajando y también que utilices muy buenos materiales, ¿no? Y que sobre todo los leas, te entrenes y sepas cómo utilizarlos para darles mayor provecho. Otra desventaja, pues también es el riesgo de la fractura radicular, porque en algunas ocasiones, cuando nosotros no preparamos adecuadamente una endocorona, ahorita lo vamos a ver, pues sí, existen riesgos de fracturas, porque entonces esta tensión y presión durante el estrés masticatorio podría fracturar los remanentes del tejido, ¿no? Y por último, bueno, pues también está contraindicado cuando el remanente coronario es mínimo. Es decir, cuando posiblemente necesitemos primero hacer algún alargamiento coronario o bueno, ya en otra opción, ver la opción de un poste ya directamente porque ya no hay mucho tejido coronario, ¿no? Ya estamos quizá en la unión amelodentaria. ¿Con qué materiales podemos elaborar nosotros nuestra endocorona? La literatura nos marca una variedad de materiales, dentro de las cuales están los cerómeros, que recordemos que son resinas con componentes cerámicos, es una mezcla entre ambos materiales, es una buena alternativa. Tenemos también el disilicato de litio, este tipo de cerámicas, estas vitrocerámicas, perdón, que también son excelentes en cuanto a la apariencia, la estética y muy buenas propiedades físicas, pero también la literatura nos marca la elaboración de este tipo de endocoronas con resinas, pero ojo en este paréntesis, de alto relleno o de alta carga, ¿no? No es lo mismo hacerlo con una resina gama baja o con cualquier marca dental que no tenga una línea de gama de alta concentración de relleno a hacerlo con una de gran relleno, ¿no? Por eso te estoy marcando esta marca, es Tokuyama, la marca de esta resina. La resina la encuentras en México con el nombre de Palfic LX5, es un material restaurativo, es un composite, el cual, bueno, pues tiene alto relleno, el cual pues tú vas a poder explotar. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante del mismo. Y bueno, esto sería la imagen de cómo funciona una endocorona para que lo conozcas. Tenemos aquí, por ejemplo, está la unión amelocementaria. Tenemos todavía muy buena estructura coronal, 2 milímetros, y toda la parte superior está compuesta por el material. Y en este tipo de maqueta que tenemos aquí, que tiene translucidez, podemos observar cómo el monobloque entra dentro de la porción cameral y bueno, pues entonces esto sería lo que le brinda la retención central y también una retención circunferencial en este tipo de restauración. La preparación, ¿cómo voy yo a trabajar este tipo de dientes? Ya que mi endodoncista me realizó el tratamiento de conductos, es importante que yo selle esos conductos. Si lo puedo hacer en esa cita está perfecto, aprovechando el aislamiento, la anestesia del paciente, podemos en esa cita nosotros sellar perfectamente con la gutapercha
Para sellar podemos utilizar una resina fluida, pero también con alto relleno. En este caso, la resina que se puede recomendar es Elite Flow de Tokuyama, la cual es una resina con 71% de zirconia. Dentro de otras propiedades es que tiene muy buena resistencia a la flexión, muy buena dureza, tiene muy bajo porcentaje de contracción, 1.3%, pero sobre todo pues también te va a dar esa seguridad de poder sellar de manera eficaz la parte de los conductos. Para poder hacerlo, tú puedes hacer tu tratamiento de grabado selectivo en esa área de la cámara pulpar donde están los conductos, lavas perfectamente, colocas tu adhesivo de séptima generación, fotocuras y colocas después tu resina fluida. Ahorita voy a hablar por qué si tengo un adhesivo de séptima generación utilizo el ácido grabador. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero también es importante que nosotros hagamos una base de resina compuesta sobre el piso de la cámara pulpar encima de esa resina fluida. Esta es la resina que yo te recomiendo, primero que nada porque, bueno, pues me encanta la tecnología que tiene esta línea japonesa, la cual, bueno, pues creo que el éxito de la patente son los nanorellenos esféricos, como los puedes ver aquí en la imagen. Son todo este tipo de rellenos que parecen canicas, las cuales, bueno, pues tienen un peso de 82% de zirconia. Es una resina que tiene alto relleno, pero sobre todo quiero que veas cómo las estructuras se pueden acoplar entre sí. Algunas ocasiones en otras casas comerciales existen macro rellenos o micro rellenos, pero no son uniformes. Entonces tenemos espacios pues que no pueden ser rellenados por este tipo de material y cuando se rebaja o se desgasta, pues se pierde una gran cantidad de material y eso pues conlleva a microfracturas o fracaso de las restauraciones, ¿no? Esta patente de las resinas de Tokuyama creo que le da el éxito a todo porque asimismo la propia esfera que tiene permite que sea muy estético y que sobre todo te sea muy fácil de pulir. Es lo que entra dentro de la clasificación de una resina nanohíbrida porque te sirve para sector posterior tanto como sector anterior, ¿no? Entonces, después de haber sellado, repito, los conductos con resina fluida, tú puedes utilizar este tipo de resina pasta que es Palfic LX5 para poder sellar perfectamente o hacer una base de resina sobre el piso de la cámara pulpar, ¿no? Ya de esta manera, ahora sí podemos planear esta parte de la preparación. Te voy a mostrar ahorita qué tipo de fresas se utilizan para preparar una endocorona. Es algo bastante sencillo, pero bueno, sí te puse 5 puntos importantes a considerar durante la preparación de este tipo de restauraciones. La reducción de las cúspides debe ser de 2 a 3 milímetros porque es el espacio que va a ocupar nuestro material de endocorona. Los márgenes deben estar a 90 grados, es bien importante. También, bueno, pues la línea de terminación gingival debe ser en esmalte. Ahorita vamos a hablar sobre la línea de terminación. No estoy diciendo que le vamos a hacer una línea de terminación como en el caso de las coronas, pero sí me refiero a que debe ser encima del nivel de terminación, debe ser encima de la encía, no a nivel de encía ni debajo de encía, y tiene que haber esmalte, esto por principios de adhesión, y el piso pulpar debe ser plano y los conductos deben estar sellados. Ese es un requisito indispensable. Ahora, acerca de la preparación, a veces cuando tenemos una destrucción coronal, pues encontramos que la parte coronal tiene demasiadas irregularidades. En este sentido, con alguna fresa de apoyo como esta, puedes llevarte todo este tipo de tejido que a lo mejor esté un poquito no uniforme y que pueda ser pues necesario eliminar. También puedes utilizar este tipo de fresas que le llaman rueda de carro para poder dejar alisada esta zona, o bien utilizar una fresa de grano fino, como lo ves en esta imagen, para poder eliminar cualquier tipo de retención o de ahí algún tipo de material remanente que pueda estar irregular. Esta fresa que me encanta, que le llaman de punta ciega, la cual únicamente pues va a permitir alisar la parte del piso de la preparación, no va a tocar las paredes, porque como te puedes dar cuenta, pues no tiene filo en esta parte de la fresa, entonces únicamente el filo está en esta zona, entonces pues puedes tener un mejor control de la preparación. La puedes utilizar para el tratamiento de endocoronas, como lo ves aquí, o bien lo puedes utilizar también para cuando tienes una clase 2 y quieres como
conformar bien tu slot o tu cajón en esa zona interproximal, te sirve bastante bien. Esta sería la anatomía de una endocrown. Como te puedes dar cuenta, aquí está la gutapercha. La parte en morado correspondería en esta primera instancia, a pesar de que aquí dice resina fluida, bueno, en esta primera instancia sería lo que correspondería a la resina fluida para sellar perfectamente esta área, y después vamos a colocar la base de resina condensable con composite, y posteriormente vamos a ver cómo es la anatomía de la endocrown, ¿no? El monobloque que involucra pues la parte de la corona, el núcleo y por supuesto el poste intraconducto. Bueno, no sería intraconducto, sería intracameral, ¿no? Esa sería la palabra adecuada. Vemos que el grosor del margen de circunferencia debe de ser de 1 a 2 milímetros. No puede ser menor porque de lo contrario pues tendríamos una pared bastante débil, ni tampoco puede ser mayor porque entonces necesitamos darle espacio a la parte del poste de la endocorona. Tenemos una altura oclusal que puede ser igual o mayor a los 2 milímetros dependiendo del caso, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto porque no sería conveniente dejar este tipo de retenciones fuera de las paredes de la cavidad dental porque podríamos tener fracturas, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver. Después de que tú hayas preparado en este momento en el que estás así, preparando, tienes la dentina recién cortada, lo que yo te sugiero es que hagas un sellado dentinario inmediato. El sellado inmediato dentinario sirve para dos cosas. En primer lugar, ayuda a evitar la sensibilidad dentaria y en segundo, aumenta la resistencia a la unión. En el caso de una endocorona, pues no vamos a aplicar el principio de evitar la sensibilidad por obvias razones, porque es un diente, es un órgano dentario tratado ya previamente endodónticamente, pero tú puedes utilizar el sellado inmediato de dentina cuando, por ejemplo, haces una preparación para una inlay, una onlay, una corona, etcétera, en un diente vital. Te va a servir este principio de ayudar a reducir la sensibilidad dentinaria. Algo importante es que, bueno, las endocoronas únicamente se recomienda trabajarlo en molares. Algunos autores discrepan en si podríamos colocarlo en premolares, pero algunos otros mencionan que tal vez por la estructura más limitada podría no ser conveniente. Entonces, generalmente las endocoronas las vamos a llevar de primeros a segundos molares. ¿Cuál es la técnica de sellado inmediato de dentina? Aquí te dejo los pasos. Primero que nada, el aislamiento, ¿no? Como te he comentado. En segundo lugar, tenemos que trabajarlo en dentina recién cortada. Es decir, al momento que yo he trabajado este diente, lo voy a secar, pero no lo voy a desecar. El éxito que podríamos tener lo podremos hacer con papel filtro para café. No hagas con jeringa triple nada, porque esto podría ser un fracaso, ya que con la presión de la jeringa triple puedes colapsar las fibras colágenas de la dentina y no permitir que haya una perfecta permeabilidad del adhesivo en las mismas, ¿no? Entonces, lo importante sería que después de haber trabajado o hecho la preparación, tú puedas limpiar la dentina, puedes utilizar clorexidina, por ejemplo, y después vamos a lavar, pero vamos a secar con mucho cuidado sin la jeringa triple, ¿sale? Después de que tú hayas secado, vamos a colocar un adhesivo, pero se recomienda un adhesivo de un solo paso, de séptima generación, un adhesivo universal, porque no requiere un acondicionamiento con ácido fosfórico. Esto en el sentido de que tu diente sea vital, porque de lo contrario, imagínate, trabajar la dentina con el ácido fosfórico, pues podrías tener ahí, podrías evitar o reducir lo que tú quieres lograr con esta técnica, ¿no? Evitar la sensibilidad. En el caso de la endocrown va a ser exactamente igual, no vamos a colocar ácido fosfórico, sino directamente vamos a colocar el adhesivo, lo vamos a frotar perfectamente. Es importante que tú lo estés frotando. Puedes frotarlo de 30 segundos a un minuto, e incluso algunos autores mencionan que después de adelgazarlo con la jeringa triple, en este momento ya puedes usar la jeringa triple una vez colocado el adhesivo, tú lo puedes dejar 5 minutos para que pueda haber una mejor maduración, ¿no? Yo considero que con 30 segundos a un minuto de frotado y después adelgazar es suficiente. Aquí, por ejemplo, perdón,
Esta técnica no va a remover el nodillo dentinario porque se va a incorporar a la capa híbrida de la misma, ¿no? Esta es la función de los adhesivos universales. Vamos a adelgazarlo el mismo tiempo que lo hayamos frotado y vamos a fotocurar, ¿no? En este caso, el adhesivo que yo te voy a mostrar únicamente necesita fotocurado de 10 segundos, pero bueno, dependiendo de la marca que utilices, pues te daría el tiempo de fotocurado. Hay que aplicar gel de glicerina, eso es bien importante. No puedes tú tomar una impresión inmediatamente después de hacer el sellado inmediato de dentina, sino primero inhibes con gel de glicerina, porque de lo contrario podrías inhibir el proceso de catalizador de los PBS o tener algún problema durante la impresión. Entonces, lo que se recomienda es que después de haber fotocurado, coloques gel de glicerina y sobre la misma fotocures todas las caras que estén comprometidas, ¿no? En este sentido, en una endocrown, pues desde el sentido oclusal es más que suficiente, pero bueno, si estás preparando algún diente, no sé, un canino, pues entonces hay que darle por la cara vestibular, por las caras interproximales y por la cara palatina para que haya una correcta fotopolimerización del adhesivo. Ya que tú hiciste esto, puedes tomar tu impresión sin ningún problema y posteriormente colocar tu provisional. Cuando tú haces esta técnica de endocorona y colocaste el sellado dentinario inmediato, tú puedes colocar un provisional, puede ser, por ejemplo, un inlay system, un onlay system, como tú lo desees, o bien si mandaste a hacer algún tipo de provisional acrílico que quieras rebasar, adelante, también se puede hacer de esta manera. Este es el adhesivo con el que yo hago mi sellado dentinario inmediato, es Palfic Bond de Tokuyama, el cual, bueno, pues es un adhesivo universal de un solo paso, tiene alto relleno, porque algo que se me olvidaba comentarte es que para hacer el sellado dentinario inmediato, pues necesita hacer un adhesivo de alto relleno y hay que fotocurarlo 10 segundos únicamente. La impresión dental la puedes hacer de manera digital o de manera convencional, pero de manera convencional tú requieres hacerlo con BPS porque necesitamos una máxima precisión, alta resistencia, alta fluidez y alta memoria elástica, porque también vamos a utilizar algunos aditamentos como las puntas intraorales para hacer una correcta impresión. En el caso de las endocoronas, la técnica que se recomienda es la de un solo paso, en una sola intención tomar una impresión. Este es el material que a mí me encanta utilizar para estas técnicas, se llama Hydrorize, es de la línea italiana de Cermac, es el único silicona de adición que tiene, que es hidrocompatible, que aparte tiene máxima precisión, tiene alta estabilidad, 98.8% de estabilidad y de exactitud. Puedes correrlo 18 días, hasta 18 días después de haber tomado tu impresión. La verdad es muy rico de trabajar, es muy suave, está muy sencillo y bueno, pues la ventaja es que en los cartuchos tienes una variedad de viscosidades para que tú puedas trabajar dependiendo del caso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si tú quieres correr este modelo en un yeso que pueda ser escaneado? Yo te recomiendo el Elite Master de Cermac, es el único yeso de la línea que puede ser escaneado, es decir, es un yeso tipo 4, para este tipo de trabajos vas a correr tu modelo y posteriormente si tienes esa facilidad de tener un escáner de modelos o lo vas a llevar al técnico para que escanee tu modelo, pues de esta manera tú puedas trabajar mejor de manera digital tu endocorona o con algún método convencional como te había yo comentado. Este es el paso a paso de el tratamiento de una endocorona, pero con medios digitales. Tenemos la preparación, se hace el escáner intraoral y sobre el escáner intraoral, pues bueno, vamos a trabajar en el programa para poder hacer la reconstrucción de la endocrown, ¿no? Y ese es el resultado cuando es por medios digitales. Ahora, el cementado, que es algo bien importante, ya tenemos nuestra pieza, llámese de cerómero, de vitrocerámica o de composite. ¿Cómo es que lo vamos a cementar? Esto es bien importante. Recuerda que para este momento tú ya hiciste tu sellado dentinario inmediato, colocaste un provisional y mandaste a tu paciente a su casa. En esta segunda intención viene para que nosotros finalicemos la restauración. Obviamente, el acondicionamiento del material pues va a depender también del material restaurador. Aquí, por ejemplo, el primer paso es comprobar el ajuste de la endocrown, es decir, tenemos a nuestro paciente aislado y vamos a corroborar
que efectivamente haya un sellado marginal, que no haya ninguna interferencia, que todo esté sellando perfectamente. Si podemos tomar una radiografía, queda aún mejor para evitar sobrecontorneos, que es muy visible en este tipo de coronas, pero bueno, de todas maneras, una radiografía sería un excelente auxiliar para poder determinar que todo está sellando adecuadamente. Posteriormente vamos a preparar el sustrato, como lo vemos aquí en esta parte. Vamos a hacer una desinfección con clorexidina, que puede ser al 0.2%. Podemos, en este sentido, arenar esta cavidad o la endocrown con óxido de 25 micras a 2 bares de presión por 10 segundos. Es importante tener mucho cuidado para no lastimar y hacerlo siempre con aislamiento absoluto. Aquí vamos a grabar toda la superficie con ácido ortofosfórico al 37% por 10 segundos, esto con la finalidad de limpiar la superficie, porque recuerda que tú ya hiciste un sellado dentinario inmediato y entonces no utilizas tanto el ácido ortofosfórico como para fines de hacer rugosidad, ¿no? Sino para limpiar esa zona. Y por último, colocamos una capa de adhesivo, el mismo adhesivo con el que hiciste tu sellado inmediato, y vamos a adelgazarlo perfectamente y fotocurarlo para que no quede alguna capa indeseable de adhesivo y bueno, pues ya no baje la endocorona. Ahora bien, el acondicionamiento de la endocorona consiste en los siguientes pasos. Si tú tienes una vitrocerámica, puedes utilizar la aplicación del ácido fluorhídrico al 4.5% durante 20 segundos. Los estudios más actuales no recomiendan un porcentaje mayor de ácido fluorhídrico ni dejarlo más tiempo porque podría crear podría afectar un poco el material en esa parte, ¿no? Entonces, lo más aconsejable es hacerlo a un porcentaje de 4.5 de concentración y durante 20 segundos. Vamos a lavarlo, o primero, bueno, antes de lavarlo, vamos a utilizar bicarbonato para inactivar como la acción ácida de ácido fluorhídrico y bueno, vamos a lavar perfectamente porque si tú lavas sobre tu tarja sin haber colocado el bicarbonato, pues seguramente vas a echar a perder toda tu tubería, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. En caso de que tu endocorona sea de cerómero o de composite, vamos a hacerlo con ácido ortofosfórico, es decir, me refiero a la superficie interna, la superficie del poste de la endocorona, y vamos a hacerlo durante 60 segundos y se va a lavar en cualquiera de los casos 3 veces el tiempo que se dejó. Y bueno, aquí te dejo en un paréntesis el uso del bicarbonato. En el caso del ácido fluorhídrico, hay que lavarlo con alcohol. Después de esto, con un alcohol puro, vamos a empezar a lavar toda la superficie. Se puede hacer un microarenado en el caso de las vitrocerámicas, o bien, si no lo decides, pero sí se recomienda hacerlo. La aplicación del adhesivo lo vamos a hacer para mejorar la humectabilidad previo a la carga del material adhesivo, ¿no? Que en este caso es una resina dual. Y bueno, por último, colocamos ya el agente cementante, que como te he mencionado es una resina dual, o bien puedes cementarlo con un composite precalentado. En el caso de Palfic LX5 también es un composite que puedes precalentar y utilizar como una técnica o como un agente cementante, ¿no? Bien, bueno, pues esta es una ilustración de cómo es que colocamos el adhesivo en la capa interna de la endocorona y el adhesivo que es Palfic Bond. Y este es un caso clínico que me gustó demasiado, el cual se realizó con una vitrocerámica, pero se utilizó una impresión convencional con BPS, que es Hydro-Rise de Cermaq. Esta es la preparación del diente. Como tú te puedes dar cuenta en esta imagen, ya tiene un piso de composite, ya están los tallados bien hechos, hay muy buen grosor, hay muy buena longitud de las paredes. También en cuanto a la altura, pues es muy supragingival, entonces es bastante bueno. Se hace la impresión con Hydro-Rise de Cermaq, este color morado y violeta muy característico de la marca. Se corre en un yeso tipo 4, también de la línea de Cermaq, que en este caso es Elite Master. Y bueno, pues se manda a hacer la endocorona de vitrocerámica, ¿no? Aquí la puedes ver. Y bueno, en una segunda intención se aísla al paciente, se acondiciona el sustrato, se acondiciona la endocorona
y se cementa, ¿no? Y este es el resultado, la verdad es que es muy, muy bonito, muy funcional, pero sobre todo, pues es una alternativa más que tú puedes tener en tu consultorio para tus tratamientos dentales. Bueno, te dejo otra vez ver la imagen. Este es el resultado final. Entonces, es algo muy, muy, muy padre que tú puedes implementar en el consultorio. Ya por último, te dejo estas conclusiones y consideraciones especiales. La literatura actualmente sugiere que las endocoronas pueden funcionar de manera similar o mejor que los tratamientos convencionales en los cuales utilizamos poste y ya sea algún medio restaurador como resina, puede ser una inlay o una onlay, ¿no? Es importante aclarar que este tipo de tratamientos es una alternativa de restauración post-endodóntica segura y sobre todo con un buen pronóstico a largo plazo. Endocrown podría significar simpleza o facilidad, rapidez, economía, es decir, es económico y también pues que no necesitamos una preparación previa en los canales del poste, ¿no? Es decir, no requiere poste, que también en algunos casos puede ser algo muy favorable porque ¿cuántos no han tenido ese dolor de cabeza de que desobturando un conducto se llega a romper alguna lima, ¿no? Entonces, de momento, pues sí puede ser un poquito estresante y bueno, podemos reducir ese estrés con este tipo de técnicas. Y ahora, ojo en esta imagen que quiero que veas perfectamente. Esta sería la preparación adecuada de la endocorona, sin márgenes de preparación alrededor y también que selle perfectamente. ¿Qué pasa? Aquí está la imagen, pero ¿qué pasa cuando de momento es muy delgado el poste, como lo vemos aquí? Tenemos paredes bastante débiles y que quieren dejar algún tipo de escalón, lo cual no es nada conveniente porque vamos a tener microfracturas o fracturas a futuro y lo menos indicado sería pues hacer un poste bastante delgado, bastante corto y que tenga una circunferencia o un margen que pueda cubrir la parte de la preparación. Eso no sería lo indicado. Hay que tener bien en cuenta esto porque este tipo de preparaciones o esta mala planificación sin duda nos va a llevar al fracaso de la endocorona. Bien. Y bueno, algunas consideraciones importantes, como te he mencionado, tampoco dejes o te excedas en el material de composite porque podría haber fracturas a largo plazo, ni tampoco dejes paredes delgadas, ni dejes que el poste sea muy corto. Tiene que ser más largo de la circunferencia donde está tocando, ¿no? Es decir, podría llegar un poquito más hacia esta zona y evitar hacer este tipo de escalones, que no es nada recomendable, sino respetar más bien la estructura que está para que sobre la cual podamos hacer este tipo de restauraciones, porque recuerda su definición, es una restauración con sellado circunferencial y su retención es central, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos aspectos y este es un último caso clínico en donde pues se utilizaron estas marcas BDW, Tokuyama y Cermac para la elaboración del mismo. Tenemos un tratamiento que se va a realizar de conductos en este órgano dentario. También observamos pues una gran destrucción coronal, paredes muy debilitadas. Entonces, pues a veces hay que llevarnos todo este remanente, ¿no? Porque de lo contrario, pues no sería nada conveniente dejarlo. Se hace la endodoncia, se sella con la resina fluida, se hace una pequeña base de composite y bueno, encima se restaura con una endocorona. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Sé que van a existir dudas, entonces déjenme leer sus comentarios para que, bueno, podamos irlas contestando poco a poco. Me despido, muchas gracias. Recuerda, soy Marco Antonio Sosa Sánchez. Así me encuentras en Facebook como Marco Sosa BD o este es mi número de WhatsApp, en donde tú puedes escribirme o contactarme para pedirme mayor información o bien compartirme casos clínicos o hacer preguntas más específicas. Y bueno, voy a ver si es que existen algún tipo de preguntas para que, bueno, podamos ir resolviendo todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a leer algunos comentarios. La doctora Jacqueline
de Hidalgo nos manda saludos. Muchas gracias, doctora Jack. Un saludo, que tengas muy buen día. La doctora Liz Velasco de Fragoso dice, ¿podrían verse más grandes las diapositivas? ¿No se aprecian bien? Perdón, es cierto, están muy, muy pequeñas. Yo me veo más grande, entonces prometo hacer una nueva presentación donde nada más se vean las diapositivas. La doctora Jimena Ramírez dice, muy buena explicación como siempre. Muchas gracias, doctora, por estar aquí pendientes de esta plática. Y bueno, pues yo me despido. Gracias por quedarse hasta aquí. Estamos para servirles y les mando un fuerte abrazo a todos. Bendiciones.